Todos nosotros hemos escuchado hablar de algunas de las victorias militares más importantes de todos los tiempos, desde la derrota de las naciones del Eje en la Segunda Guerra Mundial, hasta la lucha librada por la independencia de cada una de nuestras respectivas naciones, pasando también por la conquista otomana de Constantinopla o las múltiples victorias de Alejandro Magno en Persia, por ejemplo. Sin embargo, todo histórico enfrentamiento lleva dentro de sí también el relato de las naciones que en dichas batallas lo perdieron todo, y de las pésimas decisiones estratégicas que acarrearon a sus ejércitos al desastre militar, ya sea por subestimación de sus enemigos o por la sobrevaloración de sus propias capacidades de lucha. Y este es el tema que abordaremos en el video de hoy. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería, en donde en esta ocasión te hablaré sobre los 10 peores desastres militares de la historia. Número 10. Batalla del Bosque de Teutoburgo. Llevada a cabo en el año 9 de nuestra era, esta lucha derivó en la total derrota de 3 legiones romanas y sus 6 unidades auxiliares, a manos de una alianza de hasta 30.000 combatientes germánicos liderados por Arminio, hasta entonces uno de los más brillantes consejeros del general romano Publio Quintilio Varo. De origen germánico pero educado en Roma, y por lo tanto experto conocedor de las tácticas militares de dicho imperio, Arminio unió bajo su mando a las tribus Querusca, Bructera y Angrivaria, y en el bosque de Teutoburgo tendió una devastadora emboscada sobre las legiones de Publio Quintilio Varo, en una batalla que más tarde sería conocida como el Desastre de Varo. Tan abrumadora fue la victoria germánica que de los 22.000 legionarios se estima que menos de 2.000 lograron regresar a territorio romano, en un evento que significó el fin de la expansión del imperio hacia el norte de Europa. Número 9. Batalla de los Cuernos de Atín. Un enfrentamiento librado el 4 de julio de 1187 al oeste del Mar de Galilea, en el que un ejército de 20.000 a 40.000 guerreros musulmanes, liderado por Saladino, aniquiló por completo a una fuerza de unos 25.000 cruzados europeos, comandados por Guido de Lusignan, rey de Jerusalén. Actuando en contra de varios de sus consejeros, quienes estimaban que las fuerzas árabes eran demasiado poderosas para ser enfrentadas por Jerusalén, Guido de Lusignan llevó a sus hombres a una batalla en la que, azotados por el calor, la fatiga y la falta de agua, terminaron por ser aniquilados en menos de 2 días, perdiendo por completo con ello los estados cruzados su capacidad para hacer la guerra. Como resultado de este desastre militar, el ejército musulmán se convirtió nuevamente en la fuerza dominante de Tierra Santa, lo que le permitió recapturar Jerusalén y casi todas las demás ciudades cruzadas de la región. Número 8. Sitio de Cartagena de Indias. Uno de los peores desastres militares en la historia del Imperio Británico, acaecido del 13 de marzo al 20 de mayo de 1741, y durante el cual 4.000 soldados españoles y aliados nativos, comandados por el almirante Blas de Leso, derrotaron a 30.000 combatientes ingleses del almirante Edward Vernon. Librada en el actual territorio de Colombia, esta batalla derivó de las ambiciones británicas de controlar el puerto de Cartagena de Indias, uno de los más importantes puntos estratégicos de España en el Mar Caribe. Sin embargo, plagadas por la malaria y la fiebre amarilla, e incapaces de quebrar la defensa española en el castillo San Felipe de Barajas, las fuerzas británicas se retiraron después de sufrir 19.000 bajas humanas, así como 37 buques hundidos, otros 17 gravemente dañados y 1.500 cañones perdidos. Consecuencias que comprometieron toda futura operación militar inglesa en el Caribe durante décadas. Número 7. Batalla de Canas. Otra de las peores derrotas militares romanas de la historia, en la que una fuerza de 86.400 hombres fue devastada por un numéricamente muy inferior ejército cartaginés de 50.000 soldados, liderado por el legendario general y estadista Aníbal Barca. Llevada a cabo el 2 de agosto del año 216 a.C., en esta batalla la superioridad numérica romana
falló catastróficamente contra la genialidad táctica de las tropas de Cartago, estas últimas ordenando retiradas periódicas en el centro de su formación, que poco a poco se fue acomodando en un patrón de media luna, al cual los confiados romanos penetraron sin saber que la caballería cartaginesa planeaba cerrar el cerco detrás de ellos. Rodeados por completo y súbitamente, los soldados romanos fueron aplastados por las tropas de Aníbal desde todas direcciones, incurriendo en un total de 67.500 bajas en un único día, para así concretar una de las batallas más sangrientas de la historia europea. Número 6. Batalla de Edesa. Otra devastadora derrota romana, que vio a una fuerza de 70.000 soldados imperiales ser completamente aniquilada a manos del Imperio Sasánida, durante la primavera del año 260, en el actual territorio de Turquía. Liderado personalmente por el emperador Valeriano, quien se convertiría en el primer dirigente del Imperio Romano en ser capturado en batalla, el ejército latino se hallaba en las provincias orientales del imperio para responder a la invasión del rey sasánido Shapur I a dicha región, lo que no obstante terminó en desastre cuando la totalidad de la fuerza romana quedó aniquilada o capturada, en un enfrentamiento sobre el cual las crónicas de la época carecen de mucho detalle. Sin embargo, lo cierto es que la abismal derrota derivó en un vacío de poder que fragmentó al Imperio Romano, de la mano de los usurpadores Fulvio Macriano, Décimo Lelio Ingenuo, Publio Regaliano y Marco Casiano Latinio Póstumo. Número 5. Batalla de Singapur. Nada menos que la mayor rendición de tropas británicas en la historia, en la que 80.000 soldados de dicha nación, en conjunto con sus aliados malayos, australianos e indios, fueron tomados prisioneros por una fuerza de 36.000 combatientes japoneses. Suscitada del 8 al 15 de febrero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la caída de Singapur vio a la totalidad de la fuerza defensora de aquella isla ser derrotada por un ejército nipón de menos de la mitad de tamaño, abriendo las puertas al reforzamiento japonés en el Pacífico, a una brutal ocupación de Singapur y al fallecimiento de la mayoría de los soldados capturados debido a las cruentas condiciones de su cautiverio. Descrita por Winston Churchill como el peor desastre militar en la historia británica, la batalla de Singapur minó el prestigio bélico de Inglaterra a tal grado que contribuyó al fin de su mandato colonial en la región después de la guerra. Número 4. Batalla de Araucio. Un enfrentamiento librado entre 10 a 12 legiones de la República Romana, totalizando unos 120.000 efectivos, contra 200.000 guerreros germánicos de las tribus de los Ambrones, Cimbrios y Teutones, que resultó en una devastadora derrota romana debida a la falta de cooperación entre legiones derivada de las amargas diferencias entre sus líderes. Reconocida hoy como quizás la peor derrota militar de la antigua Roma, la batalla de Araucio se libró en el territorio de la actual comuna de Orange, en Francia, el 6 de octubre del año 105 a.C., y vio a la totalidad de la fuerza romana completamente aniquilada, incapacitada o capturada. Todo gracias a las banales disputas entre sus líderes, que se rehusaban a tomar órdenes unos de otros, y lanzaban ataques individuales descoordinados. Así pues, Roma se salvaría de las invasiones germánicas subsecuentes solo gracias al genio militar y político del 7 veces cónsul Cayo Mario. Número 3. Invasión napoleónica de Rusia. El 24 de junio de 1812, Napoleón Bonaparte se adentró en Rusia con 580.000 soldados para capturar Moscú y obligar al zar Alejandro I a someterse a la voluntad de Francia, en una campaña que el francés esperaba ganar rápidamente mediante victorias decisivas en batallas frontales. Sin embargo, el emperador se vio enfrentado a un ejército ruso que, entre una y otra devastadora batalla, se retiraba quemando todo a su paso, dejando únicamente ruinas y yermos para la captura francesa, situación que se repitió en Moscú en septiembre de ese mismo año. Alcanzado ahí por el invierno ruso y sin recibir nunca la rendición del zar,
Napoleón se vio forzado a luchar una amarga retirada de vuelta a su territorio en temperaturas de -35 grados Celsius, con su ejército diezmado por el clima, la enfermedad y las fuerzas del mariscal Mikhail Kutuzov, hasta que solo 95.000 hombres de los 580.000 iniciales lograron regresar a territorio francés. Todos los demás caídos en el trayecto, extraviados, capturados o convertidos en desertores. Una catástrofe militar que 2 años más tarde derivó en el colapso del Imperio Napoleónico y en el exilio de su emperador. Número 2. Batalla de Galípoli. Una desastrosa campaña militar llevada a cabo durante la Primera Guerra Mundial, iniciada el 19 de febrero de 1915 por los aliados de la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, en contra del Imperio Otomano, para derrotar a dicha nación y tomar el control del Canal de Suez. Librada por 489.000 soldados de la Entente y 315.000 otomanos, esta batalla duró 11 meses y vio al 70% de sus combatientes perder la vida, siendo luchada primero en devastadores desembarcos aliados en la costa de Galípoli, para después continuar con cruentos enfrentamientos sobre tierra reforzados con bombardeos de artillería naval, culminando al cabo de casi un año con la derrota de la Entente, cuyos soldados nunca alcanzaron su objetivo de capturar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. La batalla de Galípoli terminó con la vida de 300.000 de estos hombres y 255.000 del Imperio Otomano, una desastrosa pérdida para ambos bandos. Número 1. Operación Barbarroja. La mayor invasión terrestre de la historia, acontecida durante la Segunda Guerra Mundial, e involucrando a más de 10 millones de combatientes en total, con 3.8 millones de soldados alemanes participando en la penetración inicial de la Unión Soviética y enfrentados contra aproximadamente 2.9 millones de defensores en ese momento, teniendo por objetivo la conquista de todo el territorio soviético, comprendido entre la frontera occidental de dicho país y una línea imaginaria desde la ciudad portuaria de Arkangelsk hasta la de Astraján. Esta operación militar, a pesar de gozar de un aplastante éxito en sus primeros meses, terminó en completo desastre militar para Alemania, y en última instancia llevó a su derrota en la guerra, marcada principalmente por el fracaso de la Wehrmacht en capturar las ciudades soviéticas de Leningrado, Moscú y Stalingrado, así como los campos petroleros del Cáucaso. La Operación Barbarroja significó una pérdida de más de 1.5 millones de soldados para Alemania y más de 4.5 millones para la Unión Soviética, con un número todavía mayor de civiles, en la peor catástrofe militar y humanitaria de la que se tenga registro. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.